de la película de Mel Gibson, de la Pasión. Y Isaías 53 dice que el Señor no tenía forma humana como lo maltrataron a él. No parecía un humano cuando él lo latigaron. Dice completamente era su rostro deformado. No tenía forma de quién era esa persona. Pero gloria a Dios que fue la única manera de cómo nosotros pudimos ser cambiados. Cómo pudo ser la única manera como Cristo pudo vencer las tinieblas para que usted y hoy seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Mi alma alaba la gloria de Jesús. Ya hemos orado, vamos a hacer otra oración para que nos sentemos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bendita, Señor, presencia en este lugar, Señor. Gracias porque como familia, como hermanos, Señor, como hijos tuyos nos hemos reunido en esta mañana para traerte honra, para traerte adoración y alabanza, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor, lo que hoy podemos decir, Abba Padre, Papito, Daddy. Venimos ante ti a reunirnos, Señor, y sobre todo nos refugiamos bajo la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Pues le doy gracias a Dios por traer una reflexión de la palabra. Es grande y siempre, como dicen, es una gran responsabilidad. Pararse aquí porque la palabra de Dios siempre es una exposición responsable de tratar siempre no intervenir y mostrar humanamente mis propias ideas, sino realmente mostrar lo que la Biblia ilustra, lo que la palabra, ya que la palabra del Señor no tiene errores, es inefable, nunca falla. Y muchas veces pues hay personas que se paran y dicen sus propias ideas, y es algo que siempre yo trato de traer, y es la exposición bíblica de una manera clara, y lo más clara que Dios me pueda dar para compartir de una manera y presentar inequívoca la palabra del Señor, porque el Señor pues demandará con gran responsabilidad y demandará con gran juicio a aquellos que presentaron pues su palabra. Amén. Y le doy gracias al Señor porque uno de los temas que el Señor me ha estado inquieteando y ha estado pues trabajando, si acaso se podía decir, es en cuanto al tema llamado y cómo enfrentamos gigantes. Cómo enfrentamos a esos grandes gigantes que nos oponen en los caminos. Y sin duda, pues nosotros tarde o temprano, jóvenes, pequeños, adultos, enfrentamos gigantes en la vida. Enfrentamos lo que es en sí una variedad de gigantes que inesperadamente, seas cristiano o no seas cristiano, pues enfrentas estos gigantes. Y es como realmente de la perspectiva de la vida vas a encarar y vas a realmente a fajarte, a pelear esos problemas y eso que se te muestra. Uno de los gigantes, pues tenemos mucho lo que es la soledad. Tenemos a veces y tememos a lo que es a tener una enfermedad repentina, a pérdida de empleo, a muchas veces personas a enamorarse. Piensas son gigantes que a veces personas tienen el temor a ser rechazados. A veces personas tienen temores de hablar otro idioma, le da miedo hablar otro idioma. Y otro gigante sobre todo también es la muerte. Personas tienen el temor a morir, pues uno de los grandes es el temor, es una realidad. Temen los hombres débiles, temen los hombres fuertes. Cuando me refiero a hombres también me refiero a mujeres. ¿Han pensado alguna vez personas que los gigantes son una imaginación o solamente son ideas o solamente es un sueño? Pues los gigantes son problemas, presiones, dolores que tendremos y que pasamos. Usted dirá qué es lo que es realmente un gigante. Y realmente, de acuerdo a la descripción bíblica, el gigante viene siendo alguien que nos quita el enfoque a Dios.
es algo que nos quita cómo enfocarnos a nuestro Padre, nos quita la vista, nos quita el enfoque, nos distrae del servicio y nos drena realmente de la pasión hacia Dios. El gigante nos distrae de la vista hacia Dios. En otras palabras, un gigante es algo que se opone a Dios. Un gigante es algo que se opone a Dios. Hizo una lista de los gigantes que podemos presentarnos y se nos puede presentar en la vida. Y uno de los gigantes es el gigante del resentimiento. Personas que resienten, personas que se resienten por algo, puede ser un gigante. Gigante, como le hablé al principio, el gigante del temor. Personas que le tienen miedo a la oscuridad. Yo escuché el testimonio de una persona que no podía dormir sino con las luces apagadas. Tenía que tener luces encendidas en su cuarto para poder dormir. El temor de estar solo, el temor de la oscuridad. Ese es un gigante, el temor. El gigante de la soledad. Otro gigante es el gigante de la preocupación. De la preocupación por falta de dinero, la preocupación por métodos o vías económicas. El gigante, son gigantes que se presentan. Otro gigante que noté en la lista es el gigante del celo. Es increíble cómo notar, incluso más los hombres tienen celo a veces de sus amadas idóneas y ven celos, sombras por todos lados. Hay celos también, celos ministeriales de pastores. Hay ciertas personas que tienen celos porque tienen la iglesia más grande. Son celos, son gigantes que se ponen. Celos de orgullo, gigantes de orgullo, gigantes de egoísmo. Y el último que tú me podrías decir, los dos últimos, el gigante de la duda, son gigantes grandes. Hay gigantes que tarde o temprano todos pues dudamos de alguna manera u otra. El gran padre de la fe pues dudó. Él también dijo, ¿cómo yo voy a tener un hijo a los 99 años? La duda es un gigante grande que se opone. Y por último, podemos decir, el gigante del desaliento. Es un gigante que acarrea, último, al gigante de la depresión. Algo que es tan fuerte, pues todos como humanos tenemos esos gigantes que se oponen al plan que Dios tiene en tu vida. Y esas cosas, pues, quería decirle cómo ustedes ven al gigante. Si acaso no mencioné algunos gigantes. Los gigantes, pues, acarreamos en la vida ciertos gigantes. Y a veces son gigantes que se forman y vienen a ser secretamente. Y los acarreamos y nos persiguen en el transcurso de la vida. Gigantes. Se ponen secretos y no los vemos y los sentimos, están en la mente y nos atacan. Antes de leer la historia que muchos conocen, y pues la historia es una historia que a muchos la han oído de niños, muchos la han escuchado en la escuela dominical, muchos las han escuchado pues por largo de la historia que conocen y han ido a la iglesia. La historia del gran gigante de David y Goliat. Y antes que eso, pues quería remontarme un poco, si podemos remontarnos un poco a lo que es en sí, en esa historia, si acaso puedo retrocederme un poquito a cuanto a lo que es, en cuanto a Israel, pues ustedes saben que había pedido un rey. Israel no tenía rey. Israel había sido juzgado. Tenían líderes llamados jueces. Y no tenían ningún rey a cual ellos querían, pues no tenían un líder en esa manera, pues eran a través de sacerdotes, de profetas y líderes que Dios escogía. Y ellos pidieron un rey porque dice que querían ser como las otras naciones. Pidieron un rey y por fin Dios les da un rey llamado Saúl. Y este rey, Dios le dijo, escucha bien las palabras. Aparte de eso, Dios lo instruyó específicamente cómo tenía que realmente dirigirse en su vida. Dios lo ungió, el Espíritu cayó sobre él y Dios realmente puso su mano sobre este hombre. Sin embargo, el rey Saúl falló
en escuchar las instrucciones de Dios. Y Dios enjuicia su trono. Como ustedes saben la historia, Dios le quita el trono. Y el profeta de Dios llamado Samuel llora tanto por este hombre porque realmente él lo amaba. Como un profeta hablaba al rey de la gran nación que Dios había escogido, elegido en el mundo entero, llamado Israel. Y Dios se le aparece y le dice: ¿cuánto tiempo vas más a llorar por Saúl? No llores más, le dice Dios. Llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Vete a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como un rey a uno de los hijos de Jesse, de los hijos de Isaí. Y cuando llegó, pues Samuel se fijó en uno de los hijos de Isaí, este muchacho, el primogénito llamado Eliab. Y dijo Samuel: sin duda este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y dijo: a este tampoco lo ha escogido el Señor. Luego Samuel y Isaí le presentó a Sama y dijo: tampoco a este Dios lo ha escogido. No ha escogido ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Y le dijo: ¿qué del más pequeño? Uno que está ahí en la granja, está pastoreando unas ovejitas. Y le dijo: pues mándolo a buscar. Insistió que no podemos continuar hasta que este llegue. Isaí mandó a buscarlo. Dice, cuando llega era un muchachito de grandes ojos, de buen mozo, de buen parecer, hasta era rubio, de buena presencia. El Señor le dijo: úngelo y levántale, porque este es. Samuel tocó el cuerno de aceite, ungió al joven en presencia de sus hermanos. Y entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde el día que Samuel lo unge, dice, el Espíritu de Dios estaba con este joven. Y es importante reconocer que David no salió de ahí, se fue al downtown de Miami a buscar una bata y una corona y decir: yo soy el rey. Él no sabía, pero realmente continuó siendo un pastorcito de ovejas. Continuó siendo lo que en sí, un muchacho joven. Antes de eso, pues, llega un gran pueblo, llega un gran nación del este a Israel, que se llaman los filisteos. Llegan de un lugar llamado Crete a Palestina y se quedaron ahí, y su misión era avanzar del este de Israel, de Palestina, a donde estaba Saúl con su ejército, para dividir el reino de Saúl en dos. Pues llevaron, y los israelitas estaban bajo el comando del rey Saúl, era ellos avanzar. Y vamos a ir al capítulo 17 del libro de Primera de Samuel, y quiero tocar ciertos versículos en los cuales miraremos a una historia muy conocida, muy popular. Y miremos el capítulo Primera de Samuel, versículo 17, versículo 4. Primera de Samuel 17, 4. Y dice de esta manera, pues, Samuel 17, 4, primera. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. En la Biblia, referencia a los 6 codos quiere decir una estatura realmente de la punta del dedo mediano de nosotros en la mano hasta el codo es considerado un codo. Pues estás hablando casi 18 pulgadas. Usted mide 6 codos del piso hasta arriba, son aproximadamente, dice 6 codos y un palmo. Este hombre medía 9 pies y medio. Yo he visto a los basquetbolistas que miden 7 pies, son unos gigantes. Y ahora si usted se imagina a una persona que mida casi 10 pies, no entra ni por los portones que van ahí atrás de la iglesia. Casi 10 pies medía este hombre. Y traía un casco de bronce.
en su cabeza y llevaba, dice el versículo 5, una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Era una malla completamente que cubría su pecho. Era una malla que estaba completamente atrás y adelante. Sus piernas traían grebas de bronce, dice el 6, y jabalina de bronce entre sus hombros. Tenía una jabalina que era de bronce. Sus piernas estaban completas llenas de metal. Completamente una malla completamente de hierro. Dice que en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, no se hallaba una persona que podía hacer hierro, porque dice que los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan lanza. Los filisteos habían quitado todo el metal que había en Israel y se lo habían cogido para ellos mismos, para que los hebreos no podían hacer armas ninguna. Por eso que Saúl tuvo que llamar a los granjeros, tuvo que llamar a los pastores, tuvo que llamar a todo tipo de personas en la ciudad para que vinieran a hacer ejército en Israel. Y si hay algo que me impresiona y me encanta de los filisteos, no me gustan porque eran los enemigos del pueblo de Dios, pero los filisteos realmente eran personas, era un pueblo, era una multitud, eran unos oponentes que peleaban de cara a cara. Los filisteos eran personas que cuando iban a pelear se paraban enfrente y dice, ¿quién va a ser el que ve próximo que le va a romper la cabeza? Sin embargo, habían otros que se llamaban los madianitas y esos peleaban como nenas. Los madianitas venían y cuando los israelitas estaban dormidos les quitaban las cosechas, les robaban las cosechas y peleaban como unas niñas. Eran traicioneros. Sin embargo, los filisteos peleaban de mano a mano. A ver quién va a ser los que van a hacer enfrente. Y eran los filisteos del gran gigante llamado Goliat. Habían tres tipos de guerreros, si acaso podemos decir. Habían los guerreros, los hombres que estaban a caballo, los hombres que tenían infantería de pie, los hombres que estaban realmente montados con los caballos, las lanzas y las espadas. En los segundos estaban los guerreros que andaban a pie. Eran los otros guerreros que andaban completamente cubiertos de cascos, andaban cubiertos de pecho, completamente con sus escudos. Y estaban los terceros guerreros, que eran los guerreros que andaban con ondas de piedra. Tres tipos de guerreros se encontraban, si acaso, en los ejércitos del pueblo de Israel. Y entonces, cuando viene Goliat, él se cree que va a combatir con alguien que es igual que él. Él se cree que va a pelear con alguien que está completamente, si acaso, vestido como él está, grande como él es. Y el único que podía pelear contra él era el rey Saúl. Dice que el rey Saúl era tan alto, tan grande, que le pasaba a todos los hombres de Israel, si acaso, dice, de la estatura de la cabeza hacia arriba. Pero él era el rey. Él era una celebridad. Él era una persona famosa y no iba a pelear contra el gigante de Goliat. Goliat le dijo, ven a mí a pelear. Y él lo que piensa primero es que va a pelear de mano a mano. Sin embargo, Goliat, y miramos que Goliat iba, dice, todos los días. Y el pueblo, dice, de Israel estaba, palabra del filisteo, dice, él decía, hoy yo he desafiado el campamento. Dice, si él pudiera pelear. Pero había este jovencito que escuchaba las palabras de este hombre. Recuérdense que David no iba a la guerra. David no iba a realmente, David no iba realmente a pelear y a escuchar. Él escuchaba de la guerra. David escuchaba realmente en sí de la guerra, pero no sabía lo que estaba realmente pasando. Sus hermanos sabían lo que estaba pasando. Su familia sabía lo que estaba pasando. Suerte que David está cuidando las ovejas. David está haciendo su trabajo de pastor. Sin embargo, el papá le dice,
a su hijo: toma ahora pues tus hermanos una efa de este ganado, grano tostado y 10 panes en el 17, llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche lo llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Ya Saúl estaban peleando. Se levantó pues David de mañana y dejando la oveja al cuidado de una guarda, dice, se fue, lo dejó con un pastor y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Había un valle entre medio. Israel estaba en una montaña, los filisteos estaban en otra montaña. Entonces David dejó su carga en la mano del guarda del bagaje y corrió al ejército. Mientras él hablaba con los soldados, dice aquí que el paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas y habló las mismas palabras. Y dice que David oyó. David oyó. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces David habló a los que estaban juntos diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dice que oyendo su hermano que David dijo eso, su hermano mayor con aquellos hombres, dice, se encendió la ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá y qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de corazón, que para ver la batalla has venido. Su propio hermano lo está tirando al piso. Eso era como para cortar la lengua y decirle: shut up. Cuando te levantas a ser una persona y buscas a Dios, siempre viene la oposición enseguida. Cuando quieres servir a Dios y es cuando más estás buscando, siempre viene un bombazo, viene un balde como de agua fría. ¿Qué estás haciendo?, te dice el enemigo. Y viene más casi siempre las personas cercanas de tu familia. A David le dijeron, pero fíjese que David siguió la persistencia. La persistencia. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No es mero hablar. Y apartándose él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta. Y le dijeron a David: no desmaye. Dijo David, y se fue donde estaba Saúl. Y le dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. Y el 40 me llama la atención, que dice: y tomó su cayado, dice David, en su mano, y escogió 5 piedras del arroyo y las puso en el saco pastoril. Y Filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Primeramente, los médicos que han visto este pasaje dicen que Goliat sufría de una enfermedad llamada alalcaprina. Esta enfermedad, y también se le llama acromelagia, es una enfermedad crónica causada por una secreción excesiva de la hormona de crecimiento, la cual es producida por la glándula pituitaria. Es una enfermedad que causa el sobrecrecimiento a través de hormonas de crecimiento humano y causa ceguera. Goliat estaba medio ciego. Fíjate que David dice que él coge un palo, coge un cayado, y cuando se le acerca y lo ve a Goliat, Goliat dice: soy yo, perro, para que vengas a mí con palos, en plural. Miraba turbio. Segundo, Goliat necesitaba un escudero que le ayudara. Dice que el escudero,
Dice, y venía su escudero de Goliat delante de él. En otras palabras, tenía que ir dirigirlo a donde estaba David, porque le dijo, ven a mí, porque Goliat era mero ciego, miraba turbio. Por eso que dijo, yo soy perro para que vengas conmigo con palos. Él solo tenía un cayado, miraba 2 palos. Y dijo luego al filisteo, ven a mí y daré tu carne a las aves. En otras palabras, los israelitas miraban a un gigante que intimidaba. David miraba a un minúsculo. A veces el gigante aparece más de lo que es. A veces el gigante que tenemos delante de nosotros es más de lo que es. Aparenta su gigantesco, pero el mismo gigante es su propia debilidad. Porque el mismo hombre era ciego y no podía ni ver realmente lo que estaba frente delante de él. Y por eso que viene David y dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo me fijé y viendo este capítulo vi que como David no lo mató con lanza, David no lo mató con honda. David le tira la piedra, pero ¿qué hizo? Él para al gigante y cae. David mata a Goliat con su propia espada que Goliat tenía. En otras palabras, lo que el enemigo te quiere hacer a ti es que vienes tú y le vas a dar con lo mismo que te da él. ¿Cuánto dicen amén? David paró al gigante con la honda, pero realmente lo mató porque dice más adelante, él lo intimida y aconteció que el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió hacia la línea de batalla y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo. Así venció al filisteo con honda y piedra y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso filisteo y tomando la espada y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Tenemos la herramienta que Dios nos ha dado. En otras palabras, mirando el Nuevo Testamento, y me lleva al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento yo miro y tenemos una guerra invisible. Tenemos una guerra contra seres sin cuerpo. Tenemos una guerra contra seres que no vemos. Dice Efesios 6:10, por lo tanto, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos, hermanos, en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor mismo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando venimos al Nuevo Testamento, la guerra viene siendo, ya no es con personas, la guerra ya no es con humanos, la guerra es con seres espirituales, es con seres que no vemos, seres invisibles. Por eso que usted ve, ¿por qué me pasó eso? No entiendo. Si estoy haciendo todo bien, es que hermano José, tú no conoces mi problema. Mi problema es que hay un ser que está atrás, haciendo y logrando, tratando de lograr que yo no cumpla lo que Dios quiere hacer en mí. Muchas personas tienen eso, piensan que todo es guerrear, pero hay un énfasis que el enemigo, y es que le damos más el mayor que él cree y que se merece, el grado. Tenemos que estar siempre preparados para la guerra, pues un país no siempre está en guerra, hay momentos de paz y de tranquilidad, pero sí está preparado para la guerra. Desde luego estamos llamados a llevar el reino de los cielos y esta señal le dice, seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, hablarán buenas lenguas. Cuando el Señor dice, y Pablo lo dijo, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne ni contra sangre, la palabra lucha, quiero que tomen en este momento, estudié la palabra lucha. No es la palabra que dice, que usted le dicen, ¿cómo anda? Ah, la luchita. ¿Cómo está? Esto es la lucha. La palabra lucha significa
No es la lucha libre que estamos nosotros teniendo aquí. La palabra lucha es una palabra que en griego se refiere a la palabra palé. La palabra palé, Pablo tenía, y si acaso uno de los grandes escritores ha sido el apóstol Pablo, porque miraba realmente la revelación que Dios le daba por el Espíritu, y tenía un soldado romano todos los días delante de él porque estaba preso. Tenía lo que es house arrest, estaba completamente... Iba un arresto en su casa y tenía amarrado, tenía a un soldado junto a él. Y miraba lo que era en sí la descripción de la armadura de Dios. En Roma, cuando la palabra dice lucha, no es la lucha libre que nosotros pensamos. Son dos hombres que se ponen en calzoncillos y pelean y cuentan hasta 3 y ya ganó. La palabra luchar que habla el apóstol Pablo, primeramente peleaban desnudos. Todo incluía en lo que era la lucha. Boxeo, karate, taekwondo, incluía todo. Habían defensas que ellos hacían. Y cuando ellos se peleaban, una de las primeras defensas era que se iban a atacar a los ojos. Y si acaso le sacaban los ojos a la persona para que la persona no podía ver. Una historia cuenta que tanto era la lucha que a uno le arrancó los dientes. Dice que no podía, y los dientes no los escupían, se los tragaban. Esa es la lucha que habla el apóstol Pablo. No tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Por qué dice eso? Para que vean lo serio que es el enemigo. Que el enemigo se opone a nosotros y es una lucha que el que no está preparado, como dicen, te lleva el diablo. Y en Efesios 6:10 habla de esa manera, dice, porque tenemos no lucha contra sangre ni carne. Primero, el combate es contra el mundo y contra el creyente. Primero, Juan 15:18. Segundo, el combate es personal entre la carne y el espíritu. Tercero, el combate es sobrenatural entre los creyentes y los poderes demoníacos. Y en Efesios 6, vamos a ir a Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y aquí vienen los enemigos, sino contra principados, 1, potestades, 2, gobernadores de las tinieblas, 3, huestes espirituales, 4, en la maldad en las regiones celestes. Fíjense que lo habla de rango. Muchos de estos son los que cayeron cuando la pelea del dragón que habla Apocalipsis, cayeron y están por debajo, todos salieron del cielo. Colosenses habla detalladamente quiénes son realmente estas huestes, estas potestades. Fíjense que hay diferentes tipos de potestades y gobierno en el cielo. Habla de querubines, habla de tronos. Esos no están aquí en la lista. Los que cayeron fueron seres más abajo. Los querubines y los tronos se quedaron en el cielo. Pero se cayeron los principados, se cayeron las potestades y los gobernadores de las tinieblas. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Esa es la lucha que usted ve, que por qué mi hijo está rebelde. Esa lucha que usted ve, por qué todavía yo tengo esa lucha contra los amigos del trabajo. Porque usted ve la lucha en este país que viene y los homosexuales se están levantando cada vez más. Pero si hay uno que está viendo, Dios le ama. Cristo quiere cambiarlo. Esa es la lucha que vemos contra huestes y potestades. Por lo tanto, dice el 13, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo todo acabado, estad firme. Estad firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y me encanta porque lo primero que dice, estad ceñidos, dice vuestros lomos. Lo primero y lo más importante es el cinto de la verdad que menciona. Porque usted dice que eso es lo más importante. Porque en Romanos, cuando Pablo veía eso, él veía, como dije, describía a los soldados y el cinto, si el cinto no lo tenía puesto,
no podía colgar su espada, no podía, si acaso, colgar en cierta manera su escudo, y tenía cierta herramienta que lo colgaban en el cinto. Y por eso que dice el cinto de la verdad, que es la palabra es la verdad. Usted viene y se encarga todo y se pone todo en el cinto de la verdad. Por eso que dice, estad vestidos y ceñidos vuestros lomos. Aparte de eso, su vestidura, como que a veces tenían que correr, tenía que estar bien apretado ese cinto, tenía que estar bien tied up. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La segunda es la coraza de justicia. ¿Qué es lo que es la coraza de justicia? La coraza de justicia era en dos partes, tenía la parte de enfrente y la parte de atrás. Tenía realmente algo que brillaba de bronce. Eran en sí como unas que le llaman gills de pescado. Eran realmente como unas diferentes formas que cuando usted caminaba, esa coraza se miraba por todos lados. Esa coraza usted miraba realmente cuando la persona caminaba, que eso también estaba pegado y estaba completamente ligado al cinto de la verdad. So, tenía el cinto, tenía la coraza cubierta por adelante y cubierta por atrás. Tercero que tenía la coraza de justicia, dice calzado los pies con el apresto del evangelio. Muchos dicen sandalias, no eran sandalias. La cobertura que tenían los soldados venía siendo de las rodillas hacia los pies. Era el calzado del soldado romano, completamente metal, que cuando ellos caminaban, tenían que caminar por lugares pedregosos, por lugares con espinas. Y si ellos iban por un lugar espinoso, si ellos iban por un lugar que realmente se ponían heridos, ya no podían pelear. Entonces dice, calzado los pies con el evangelio de la paz. Quiere decir que cuando ellos caminaban, aparte de eso, tenían en su suela, tenían unos picos. Y cuando esos picos ellos se ponían, no se podían mover para la batalla, porque no eran fácil de pelear. Tenían con la espada y se peleaban y no podían moverse. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted está bien plantado en el evangelio, usted viene una prueba y quiere mover, viene una enfermedad, viene un dolor y usted está plantado y tiene paz. Y entonces viene y dice, ¿cómo es eso? Esta persona yo no la veo, le vienen tantas cosas y tiene paz. Calzado los pies con el evangelio de la paz. ¿Cuántos dicen amén? Quinto, el escudo de la fe. Y sobre todo, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Dice que el escudo era hecho de pieles de animales y cubierto completamente. Y todas las mañanas el trabajo de un soldado era lubricar ese escudo con aceite. Ellos se levantaban por las mañanas, cogían su escudo, lubricaban ese escudo y mantenían ese escudo. Usted todas las mañanas lubrica su vida con la unción del Espíritu Santo, para que cuando salga su escudo de la fe esté fuerte, y cuando le tiran un dardo con llama tenga que repalar con el aceite y no tener lo que tenía. ¿Cuántos dicen amén? El escudo de la fe. Sexto, el yelmo de la salvación. ¿Qué es eso? El casco. Fíjese que Pablo dice el yelmo de la salvación. Primeramente, ¿por qué dice el yelmo? Porque el casco cubre toda la cabeza. Pero una de las cosas más importantes es que los cascos de los soldados romanos tenían, si acaso, como unas plumas. ¿No se han visto esos cascos en la foto? Son como unas plumas de animales. Y depende del casco que tenía, el rango, si era general, si era sargento, si era soldado, tenían esas plumas. Primeramente tenían que tener un casco porque cuando los enemigos le tiraban como un tipo boomerang, y si no tenían el casco puesto, le volaban la cabeza. Y dice
sobre todo el yelmo de la salvación. Protegemos la cabeza con la salvación. Yo por eso a veces camino y ando con mi esposa y si vemos un restaurante, vemos una persona, yo digo, esa persona es cristiana por cómo se comporta y cómo habla. Usted puede ver a una persona cristiana de lejos. ¿Cuántos dicen amén? No sé si ustedes lo pueden detectar. Si tienen discernimiento, ven una persona o esa persona, verdad que en el trabajo es lo mismo. Muchas personas dicen malas palabras, otros se reservan y se ve cuando la persona es conservada y es una persona cristiana. Cuando usted tiene el casco de salvación, usted puede ver de lejos con su reglamento en el casco que es una persona cristiana y se define como una persona ejemplar, que sirve, que usted es un doulos, una persona servidor de Cristo. El casco de salvación, usted protege su mente, protege lo que es, por eso que dice, sobre todo el yelmo de la salvación y por último la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada no era tan grande, no era larga, la espada era una espada corta, casi como un machete, pero cuando la espada la ensartaban a un enemigo, la espada la retorcían a la persona. Una vez que entraba la espada a esa persona, le retorcían y le sacaban la espada otra vez. Esa persona estaba frita. Por eso que dice, sobre todo, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que dice que penetra y divide el alma y divide el espíritu, dice completamente. Por eso que la palabra completamente penetra, intercede. Y hay otra herramienta, esa no es la última, que es la que dice el apóstol, y está en el capítulo 18, y es la que dice: orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Esa es la última herramienta. Usted puede tener diferentes herramientas, pero si usted no ora, está frito. Y usted dice, ¿cómo se levanta y se pone esa armadura? Muchos dicen, no, yo me levanto todas las mañanas y me pongo el casco, me pongo el cinto, me pongo las botas, me pongo la espada. Eso es literal. ¿Usted sabe cómo se pone esa herramienta? Orando y buscando, orando y suplicando, orando y suplicando. Y para terminar, quiero terminar con esta ilustración. Si acaso estas no son las piedras del valle de Elón, si acaso son las piedras de aquí de Hialeah, pero como símbolo David dice que cogió 5 piedras, usó solamente una, y las otras 4 piedras eran por si acaso Goliat tenía 4 hermanos. Pero estas piedras son para recordar sobre los gigantes. Y lo primero es, la primera piedra, todos los gigantes aparentan y son más grandes, tienen más apariencia de lo grandes que lo que son. Todos los gigantes aparentan más de lo que son, pero no son más grandes que mi Dios. No son más grandes que mi Salvador. Segunda piedra, el éxito que tengas para enfrentar a tu gigante tiene que ver cuánto tú te preparas. El éxito para tú vencer a tu gigante tiene que ver cómo tú te preparas. Y la preparación es en privado. La preparación es en secreto. La preparación es de rodillas. Una persona que sabe vencer a un gigante es una persona que sabe prepararse. David dijo a Saúl, Saúl, yo no tengo la preparación de este hombre, yo no soy guerrero, pero sí sé vencer a un oso y sé vencer a un león. Yo no sé ustedes si han ido últimamente a un zoológico, pero esas fieras no hay quien se las acerca. Dice la Biblia que David los vencía.
Tercero, nunca olviden sus osos y sus leones como ustedes lo vencieron antes. Eso en privado. Dios prepara el corazón, Dios prepara la mente, prepara el alma. Cuarto, cuando llegue el momento crucial de estar enfrentando a un gigante, probablemente yo no le mencioné su gigante, mencioné unos cuantos, tal vez usted sabe en secreto cuál es tu propio gigante. Cuando llegue el momento, recuerden, como dijo David, la batalla es de Jehová. Porque el día que usted quiera pelear solo, ya tiene ese día perdido. Si usted no deja que Dios obre por usted, más nunca va a ganar la batalla contra el gigante. Y quinto, la quinta piedra, cuando usted tenga la batalla y haya ganado, haga memoria y grabe sus victorias. Haga memoria de sus victorias. Porque puede sacar su diario. Amén. Denle un aplauso al Señor. Yo, gracias al Señor, pues estuve peleando un gigante fuerte. Estuve peleando un gigante. Gloria al Señor, que solamente mi esposa sabe. Hay gigantes, pero gracias a Jehová tuvimos la batalla. Disculpen, pero hay momentos que solamente Dios sabe en la intimidad. Como le dije, Señor, hasta aquí. Y Señor, ¿hasta cuándo? Pero nos dio la fuerza y dio la victoria. Y el Señor me decía, te he dado la victoria. Habló en secreto. Y me llevó a lugares que la mente no podía imaginar. Yo dije, hasta aquí, Señor, te doy gracias. Porque vi que el gigante estaba prácticamente en la mente. Estaba prácticamente adentro de la cabeza, cuando Dios ya me había dado la victoria hace rato. Y dije, qué bueno eres, Señor. Qué bueno. Y también sentí cuando me dijo, Dios no te va a dar nada de lo que tú no puedas soportar. Doy gracias al Señor porque Dios es grande. Dios es grande. Vamos a orar.